Ahora sí. Y buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por estar en su casa, adorándole. Y quiero invitarles a abrir su Biblia ahí en Evangelio de Lucas. Vamos a continuar. Hicimos un paréntesis la semana pasada, ¿cierto? Teníamos de visita a nuestro hermano Vince de Filipinas. Le damos gracias a Dios también a nuestro hermano Ángel, que pudo traducirnos y poder entender lo que nuestro hermano nos quería compartir. Grandes desafíos que nos puso nuestro hermano. Y vamos a retomar entonces Lucas, capítulo 19. Nuestro hermano Juan Pablo, el domingo antepasado, ¿cierto?, nos hablaba de los versículos anteriores de este capítulo 19 de Lucas, y hoy terminamos este capítulo 19, cuando nos hablaba nuestro hermano de la entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén. Dice Lucas 19, 45 al 48, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. En los versículos 37 y 38 del mismo capítulo, dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Qué recibimiento le dio el pueblo al Señor al entrar a Jerusalén? Hosana al Hijo de David, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Las multitudes lo aclamaban. Para ellos Jesús era el Rey prometido en las Escrituras. Jesús se sentaría en el trono de David. Ellos se habían hecho expectativas con respecto a Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, aquí nos muestra un poco el mismo Señor hablándonos de las expectativas que el pueblo se había hecho con respecto al Señor. En Juan 6, 14 y 15, dice, Juan 6, 14 y 15, dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces, ellos habían hecho esa expectativa con respecto al Señor, que él iba a instaurar el reino, que él iba a ser el rey prometido en las Escrituras, como dice ahí en Deuteronomio, hablando de uno que iba a ser igual a Moisés y que ocuparía el trono de David. Y ellos habían puesto toda su esperanza en el Señor, que él los iba a librar de la esclavitud, de la opresión romana, del yugo romano. Y entonces, lamentablemente, unos días después de esto, todos esos anhelos, todas esas esperanzas, todas esas expectativas que tenían se iban a esfumar. Pero ese era el sentimiento que ellos tenían en ese momento. Jesús es el Rey prometido, es el que nos va a librar de la esclavitud, del yugo romano, y seremos por fin libres. Pero los versículos que siguen, vemos que las cosas fueron muy distintas. Y este pasaje que acabamos de leer, Lucas
19:45 al 48, nos ubican el día martes, 4 días antes de que Jesucristo fuera preso y llevado a la cruz del Calvario, a una muerte de cruz por causa de nuestros pecados. Padre, te damos gracias porque podemos abrir ahora tu palabra para escuchar lo que tú nos quieres hablar. Señor, tu palabra no ha pasado. Señor, tu palabra va a permanecer para siempre. Y lo que tú hablaste a aquellos hombres hace 2000 años atrás es vigente para los hombres y mujeres que hoy estamos aquí escuchando esta tu palabra. Oh Señor, te ruego que tu Santo Espíritu, Señor, aplique estas verdades a nuestro corazón. Señor, háblanos. Necesitamos oír tu voz hablando en nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, dice el versículo 45, ese día en que él fue recibido, él volvió a la casa de Marta y María, y al otro día, día martes, él entró, dice la palabra, y entrando en el templo. El templo se compone de varias secciones. Estaba una sección llamada el patio de los gentiles, había otra sección que era el patio de las mujeres, había otra sección que era el patio de los israelitas, de los judíos, estaba otra sección que era el patio de los sacerdotes, y por último estaba el templo en sí, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y cuando Jesús entró al templo, entró aquí específicamente en el patio de los gentiles. Cada uno de esos patios era el lugar donde las personas venían para adorar a Dios, era su lugar de oración, era su lugar de adoración. Entonces, aunque eran distintos patios, pero todo eso componía el templo de Dios, el templo santo donde el pueblo se reunía para la oración y para adorar a Dios. Y Jesús entra en el patio de los gentiles. ¿Y qué sucede ahí? Dice, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. ¿Qué reacción tuvo el Señor al entrar al templo? Y yo pensaba, si Jesús entrara por esa puerta, ¿cuál sería su reacción? Para meditar, ¿no es cierto? Para pensar. Pero aquí Jesús tuvo una reacción al entrar al templo, y en vez de confrontar a los enemigos de Israel, a los romanos, como el pueblo seguramente se habían hecho esas expectativas, y en vez de confrontar a los romanos, al pueblo opresor, él comenzó a confrontar a su propio pueblo, y puntualmente relacionado con lo que es la adoración y el trato que ellos habían hecho hacia el templo, que era un lugar apartado para la adoración a Dios. ¿Y con qué se encontró él? ¿Con qué se encontró Jesús cuando entró al templo, ese lugar apartado para buscar a Dios? Se encontró con un comercio, podríamos decir con una feria de venta de animales, cambio de monedas. Y esta práctica de comprar animales, de comprar aves para el sacrificio, era algo que estaba establecido en la Escritura. Allí en Deuteronomio capítulo 14, y da la razón por qué debía ser así, por qué se instauró esto en el templo. El Deuteronomio capítulo 14 nos dice así, 14 versículos 22, 14, 22.
dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y la primicia de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino, aquí está la razón, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Entonces esa era la razón, porque Dios había instaurado esta oportunidad de que los hombres que vivieran muy lejos no podían traer sus animales por kilómetros o la carga de sus granos muy lejos, entonces podían venderlo y con ese dinero llegar al templo y allí comprar, ¿cierto?, las aves, los animales, lo que ellos querían comprar para ofrecer en ofrenda al Señor. Pero lamentablemente esta práctica se había tergiversado y corrompieron, y todo eso realmente permitido por Anás y Caifás, que eran los sacerdotes que estaban encargados eran las autoridades en el templo, y quienes con seguridad se beneficiaban de ese negocio lucrativo. Esta es la segunda vez que Jesús entra en el templo y hace una limpieza del templo. Al principio de su ministerio, allí en Juan capítulo 2, también Jesús entró al templo y también confrontó a los que estaban ahí, porque habían hecho de la casa de Dios un mercado. Y allí, claro, fue más duro, porque él hizo un azote de cuerdas y empezó a darle al que se pusiera por delante. Y dice ahí, en el principio, en su primer limpieza del templo, dice, el celo de tu casa me consume. Entonces él no podía estar ahí de brazos cruzados viendo lo que se estaba haciendo con la casa de Dios, con la casa de su padre. Y entonces, 3 años después, en este momento, en Lucas 19, 3 años después Jesús vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a hacer lo mismo. Con este acto Jesús está demostrando su autoridad divina. Él comenzó a echar a todos los que vendían, cerrando por cuenta propia todos los negocios. Aquí se acabó. Se acabó. Esta es la casa de mi Padre. Y ustedes han profanado la casa de mi Padre. Yo no lo voy a permitir. Y Él los echó a todos afuera. Y Marcos nos habla que nos da otros detalles que Lucas nos los dice, que Él volcó las mesas de los cambistas, echó fuera a la gente y no permitía que nadie usara los patios que eran para orar, hermanos, eran para orar a Dios y adorar a Dios. Y no permitía que nadie llevara utensilios que transformaran el patio, el templo de Dios, como un pasadizo, como un pasillo. Era el celo de Dios, era el celo del Señor. Él se levantó por encima de los sacerdotes que habían permitido todo esto. El salmista en el Salmo 93:5 dice que la santidad conviene a tu casa. La santidad conviene a tu casa. Y diciéndoles, versículo 46, diciéndoles, escrito está. Entonces aquí Jesús apela a las Escrituras, citando la palabra de Dios. Mire lo que dice
Isaías 56, 7, seguramente aquí el Señor Jesucristo se apoyó en este versículo que da el profeta Isaías 53. Isaías 56, 7. 56, 7. Dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración, dice, para todos los pueblos. Y eso es lo que el Señor está diciendo a ellos. Él apela a las Escrituras, se apoya en ellas para confrontar a ese pueblo que estaba profanando la casa de Dios, el lugar sagrado. Y les dice: mi casa es casa de oración. Con esta declaración Jesús reconoce su divinidad. Esta es mi casa. Mi casa será llamada casa de oración. Hermanos, el templo tenía un solo propósito. Un solo propósito. El templo era un lugar de oración. Era un lugar de oración. Si vamos ahí a Segunda de Crónicas, cuando Salomón, él edifica el templo a Dios, deja establecido muy claro, cuál era el propósito del templo. En Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 17, dice, 17 al 21 y luego el 40, dice: ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Y el versículo 40, después usted puede terminar de leer la oración de Salomón, y el versículo 40 dice: ahora pues, oh Dios mío, te ruego, que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Ese era el propósito del templo, un lugar donde encontrarse con Dios. Es casa de oración, un lugar de recogimiento. Un lugar de recogimiento. No se podía orar en un ambiente así. ¿Cómo orar en un ambiente así? Al escuchar el bullicio, el balido de las ovejas, los animales, los bueyes, los que cambiaban las monedas, los griteríos. Imposible hacerlo. El templo existía con un solo propósito. Era un lugar para el sacrificio. Allí se podían ofrecer sacrificios al Señor. Era el lugar donde el ofrendante traía sus sacrificios para buscar de Dios el perdón de sus pecados, pero para adorarle a Él también.
Y el Señor dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Pero aquí viene la sentencia. Pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Hermano, es fuerte eso que Jesús dice. Es una declaración muy fuerte, muy fuerte. Son palabras condenatorias. No es una frase débil, es una frase dura y fuerte que el Señor está dando a aquellos que estaban en ese lugar. Es una frase que también se dice en otro lugar de la Escritura. Si usted va a Jeremías, capítulo 7, encontramos que el profeta Jeremías también en el capítulo 7, versículos 8 al 11, Jeremías 7, 8 al 11, encontramos que también el profeta Jeremías, enviado por Dios, da un mensaje a ese pueblo que, hermanos, estaba haciendo lo mismo que el pueblo cuando Jesús estaba ahí, hacía lo mismo, tenía la misma actitud. Jeremías capítulo 7, versículo 8, dice, he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Es cueva de ladrones? ¿Vivían vidas impías? Y así se iban a meter a la casa de Dios. Y pensando que con ofrecer su sacrificio y estando en el templo, ellos podrían decir, salvados somos. Cuando vivían en borracheras, en idolatría, en adulterios. Cuando pensaba en esto, uno muchas veces ha escuchado frases como, no, yo no voy ahí a ese lugar, a la iglesia. Todos los que están ahí son unos hipócritas. ¿Lo ha escuchado? ¿Sí? ¿Lo ha escuchado, sí o no? Por un lado no tienen razón, porque los que estamos aquí somos todos pecadores, ¿verdad? Yo soy pecador entonces, ya que ustedes no quieren decir. Somos todos pecadores, ¿verdad? Imperfectos, fallamos, nos caemos. ¿Y a qué venimos aquí? A buscar misericordia de Dios. Y venimos a adorarle porque su gracia es grande sobre nosotros. Y que no nos paga conforme a nuestros pecados. Estamos aquí por eso. Porque combatimos, luchamos y nos entristecemos porque fallamos y pecamos. No quisiéramos hacerlo. Nos gustaría nunca más pecar para no ofender a ese bendito Salvador que dio su vida por nosotros. Pero venimos aquí para buscar misericordia. Entonces, en ese sentido, no tienen razón los que dicen que los que están aquí son hipócritas, pero no somos perfectos. Pero por otro lado, sí tienen razón. Cuando quizás hay personas que vienen aquí, viven de una manera aquí en el templo, pero cuando se van de aquí, siguen viviendo como impíos, como incrédulos.
Y muchas veces esas calificaciones son exactamente por personas que dicen, no, van a la iglesia. ¿Cuántas veces uno se ha encontrado? Y yo me he encontrado yendo puerta a puerta. Una vez golpeé una puerta y vengo a compartir el evangelio de la iglesia. No sabe, hable con este vecino a mi lado. Él va a la iglesia y es peor que... Y uno, con pura vergüenza, uno se tuvo que ir avergonzado. Y entonces ellos decían, emborrachándose y todo, iban al templo. ¿Es cueva de ladrones? ¿Es cueva de ladrones mi casa? Y Dios dice, y Él dice, yo lo veo. Yo lo veo. Entonces la habéis hecho cueva de ladrones. Y hermano, ¿qué es una cueva de ladrones? ¿Qué es una cueva de ladrones? Una cueva de ladrones es un lugar donde se esconden ¿quiénes? Los ladrones. Donde se escondían hasta que atacaban otra casa, la robaban, guardaban las pertenencias ahí, luego corrían para robar otra casa y volvían a esconderse y así cometían sus malas acciones. Y Jesús dice, eso es lo que ustedes han hecho de mi casa. Eso es lo que ustedes han hecho de la casa de Dios. El templo lo habían convertido en un lugar de comercio, de explotación, de deshonestidad, de codicia. Los animales, las aves, el cambio de monedas, todas estas cosas que se vendían allí se pagaban a sobreprecio. A sobreprecio. Y en algunos casos se pagaban hasta casi un 700% más. Por decir, una ave que costaba ahí afuera del templo, costaba, digamos, en nuestros pesos, 1,000 pesos. Ahí en el templo la vendían a 10,000 pesos. Todo era un negocio lucrativo. Y al cambiar las monedas romanas por la moneda del templo, eran usureros, robaban a su pueblo por cobrar cifras muy altas, robaban a su pueblo y eso todo en el templo. ¿Sabe? Los Anás y Caifás no han muerto. Los Anás y Caifás, estos sacerdotes que permitían todo esto, no han muerto. Y las cuevas de ladrones siguen operando hoy día. Y Pedro ya lo había dicho. Allí en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3, el apóstol Pedro ya lo había dicho, ya lo había advertido. 2 de Pedro capítulo 2. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ya Pedro lo había dicho, harán mercadería de vosotros. Harán mercadería de vosotros. Y hermanos, ¿cuántos predicadores estamos viendo por ahí? Predicadores de la prosperidad. Es impresionante. Yo no sé si usted lo ha visto, pero ahí por el cable uno ve, o por el celular en YouTube, los pastores más ricos. Hermanos, es una cosa impresionante. Jesús dijo, estos son los mercaderes, harán mercadería vosotros. Y hermanos, millones y millones de dólares con autos de lujo, yates, con aviones privados. A mí me gustaría tener un auto un poquito mejor que el que tengo.
Me ha dado muchos problemas, ¿no? Yo creo que voy a cambiar de mensaje entonces. Y hermano, y la gente incauta cae. Gente con vidas disipadas, engañando al pueblo, haciendo negocio, son unos ladrones metidos en cuevas de ladrones. Se siembra tu semilla. Siembra $1,000 y tú vas a tener $10,000. Bueno, la inversión, ¿no? Es una estafa piramidal, ¿no? Decláralo. Lo declaro. O recíbelo. Eso yo me acuerdo hace mucho tiempo atrás. ¿Quieres un auto? ¿Qué auto quieres? No sé. Y entonces este comerciante del Evangelio decía, aquí una llave imaginaria. ¿Qué auto quieres? Ya, ahí va la llave imaginaria. Tiraba la llave y ¿qué hacía la gente? Agarré la llave. Me arrepiento de no haber ido a una de esas campañas yo. Pero la gente cae, ¿sabe por qué cae? Por su propia codicia. O sea, los predicadores son unos codiciosos y la gente que los sigue son también otros codiciosos. Porque quieren ser ricos materialmente, pero son pobres espirituales. Cuando deberíamos buscar las riquezas espirituales y no las riquezas materiales. Aunque Dios en su misericordia nos prospere y nos bendice. Habéis hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y dice el versículo siguiente, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. La primera parte del versículo 47 dice, y enseñaba cada día. Y Marcos agrega que también sanaba a los cojos y los ciegos, también los sanaba esos días. Hermanos, aquí vemos el corazón del Señor, su compasión por el pueblo. Y a pesar de la actitud de ellos, ¿qué hizo Él? Él continuó enseñándoles. Él continuó enseñándoles la palabra de Dios, mostrando con esto la preocupación que Él, hermano, que Él tenía por las almas del pueblo, de su pueblo. Jesús tenía un interés genuino por las almas de su pueblo. Y a pesar de esa actitud que ellos tenían, liviana del templo de Dios, de buscar a Dios, y de cómo habían convertido el templo, Él no dejó de enseñarles la palabra de Dios, porque Él tenía preocupación por sus almas. Porque Él sabía que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Mostrando con esto, ¿cierto?, su preocupación y su amor por su pueblo. Y después de haberse confrontado con todo el mundo, con todos los comerciantes, con el pueblo que estaba ofreciendo los sacrificios, con los sacerdotes, los líderes religiosos, los líderes políticos, con todos esos, Él, a pesar de eso, Él se paró ahí y comenzó a enseñarles a ellos. Dice el capítulo 20, versículo 1, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo. Y ahí capítulo 20, capítulo 21 nos habla que estuvo enseñando el Señor. A pesar de la actitud de ellos, Él continuó enseñándoles la palabra de Dios. Jesús estaba predicando el Evangelio, la buena nueva de salvación, el perdón, el cielo, la vida eterna. Y la profanación del templo no detuvo su anhelo, su deseo por algunos días más enseñar
la palabra de Dios al pueblo. Por esos días, martes, miércoles y jueves, los últimos 3 días en que el pueblo iba a tener la bendición y el privilegio de escuchar del mismo Hijo de Dios la palabra de Dios. Esos últimos 3 días Él predicó a su pueblo, enseñó a su pueblo todo el consejo. Él buscó a los pecadores, predicó el evangelio de salvación a un pueblo duro, a un pueblo empedernido, un pueblo que tenía un corazón de piedra, un pueblo perdido, y aún así Él le siguió predicando. Y hermanos, no nos cansemos de predicar. Ayer hablamos, mientras veníamos de salir a evangelizar, hablamos con el hermano Alex y le decía yo, ¿cuántos tratados hemos entregado en estos años? Y ahí por parte baja como 15.000 tratados hemos ido entregando casa por casa. 15.000 y quizá no más. Y hermanos, la gente sigue siendo dura. ¿Pero qué debemos hacer nosotros? Seguir predicando. 15.000 tratados más, que sean 15.000 tratados más. Y debemos seguir enseñando la palabra de Dios a otros. Aunque no haya una reacción, aunque no haya una respuesta, ¿qué quería el Señor? Quería que su pueblo se arrepintiera, que se convirtiera. Era el Salvador que estaba ahí delante de sus ojos, y Él quería que su pueblo fuera salvo, como Pablo dijo. Yo estaría dispuesto a que el Señor me quitara del libro de la vida con tal que mi pueblo sea salvo. Pero su pueblo es duro de corazón. Y dice el versículo, la segunda parte del versículo 47, que los líderes religiosos, los líderes políticos, lo único que querían era matarlo. A pesar de lo milagroso que el Señor hizo, de la compasión que Él desplegó, fueron insensibles al mensaje, porque su odio hacia Él, hermano, su odio hacia Jesús les endureció el corazón de tal manera que no podían ver ni oír al Señor. Sus corazones ya habían determinado mucho antes matarlo, quitarlo de en medio. Lo veían no como un salvador, sino como un enemigo, Y hermanos, haciendo un paréntesis, ¿sabe? A pesar de cómo es Israel, a pesar de cómo ha sido Israel, que nos parecemos harto a ellos, ¿no? A pesar de cómo Israel ha sido con Dios, Israel sigue siendo su pueblo, hermano. Sigue siendo su pueblo. Y nosotros debemos seguir orando por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén. Y aunque, hermano, el mundo entero está contra Israel, el mundo entero está contra Israel. Nuestro propio presidente está contra Israel. Pero la mano va a llegar, les va a llegar. El que toca a Israel es como si tocara a la niña de mis ojos, dice Jesús, dijo el Señor. Y a pesar de la dureza, Dios sigue, hermanos, bendiciendo, guardando, protegiendo a su pueblo. Lo mismo que Jesús hizo ese día. A pesar de rechazarlo, Él siguió enseñándoles la palabra de Dios. Y aunque ellos procuraban matarlo, estaban buscando la manera de encontrar una razón de peso suficiente para acusarlo y llevarlo a la muerte, dice, no hallaban, no encontraban
la manera en que pudieran concretar una acusación valedera en contra de Jesús. La popularidad que él tenía con el pueblo hacía imposible cualquier intento de arresto y de llevarlo a la muerte. Sería necesario buscar una manera, una táctica más sutil para poder atraparlo, porque dice al final del versículo, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. La razón de no poder concretar su plan de asesinato era porque el pueblo estaba pendiente de él y le escuchaban con la máxima atención. Qué maravilloso debe haber sido oír al Maestro, al Salvador. Todo el pueblo le buscaba para oírlo, porque palabras de gracia salían de su boca. Qué Maestro, qué Salvador, qué compasivo. Cuánta gracia y favor recibió el pueblo de parte del Salvador para 4 días después terminar pidiendo su muerte. Y Jesús sabía que iba a ser así. Jesús sabía que iba a ser así, pero Él no dejó de mostrar su compasión. Qué Salvador tenemos, hermano. Qué bendito, qué maravilloso, qué compasivo. Y eso que hizo con el pueblo lo hace con usted y conmigo todos los días. Que a pesar de cómo nos portamos, no nos responde conforme a nuestro comportamiento, ¿no? Qué bueno que Él hace eso, porque si Él respondiera conforme a cómo nos comportamos, las cosas serían muy distintas. Hermanos, aunque Dios no habita en estas 4 paredes, como la gloria de Dios se posó sobre el templo con Salomón, Dios no vive aquí, en estas 4 paredes. No vive aquí. Pero hermanos, sí Él está presente cuando su pueblo se reúne aquí. Y Él está aquí ahora. Juan, en el capítulo 1 de Apocalipsis, él dice que vio a un varón y que lo vio en medio de los candeleros. Apocalipsis 2, versículos 12 y 13 y 20. Y lo vio en medio de los candeleros. Y los candeleros son las iglesias. Y son las iglesias, las 7 iglesias a las que le escribió Juan. Y el Señor está en medio de la iglesia. Y Él está aquí. Y el Señor, como decía hace un rato atrás, Él entra aquí. ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es la reacción del Señor cuando entra y nos ve a nosotros aquí? Y nos ve con la vida que tenemos, con la vida que llevamos afuera, porque aquí estamos 2 horas. 2 horas de la mañana, 2 horas de la tarde. Y el resto del tiempo, las muchas horas que estamos fuera, Él nos está viendo. Y Él nos ve aquí. Él se acerca a nosotros. Y nos pregunta, así como Dios le dijo a cada una de las iglesias, pero tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti. Y al entrar en este templo y nos pregunta, ¿es verdadera tu adoración? ¿Es verdadera tu adoración? Esto es fuerte. Él dijo, habéis hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. O sea, Jesús lo que está diciendo, ustedes son unos ladrones y están metidos aquí escondidos en mi casa. Y tendríamos que preguntarnos nosotros,
¿Eres un ladrón que está metido aquí? Alguien que vive su vida espiritual solo como una cosa externa, de apariencia, sin haber experimentado un verdadero cambio interno en su vida. Y al final termina saliendo de aquí a este lugar para seguir viviendo su vida sin Dios, lejos de Dios y en el pecado. Un día Dios prometió que no habitaría en templos hechos por manos humanas, sino que habitaría en el corazón del hombre. Y tú que viniste a los pies del Señor, del Salvador, fuiste hecho templo del Espíritu Santo. Dios ha hecho de tu vida, hermano, hermana, su habitación. ¿Comprendemos la magnitud de eso? Dios ha hecho de tu vida su habitación. Su habitación. Y si Él te confrontara, ¿qué cosas arrojarías de tu vida? Como lo hice ese día en el templo. ¿Qué cosas echaría abajo? ¿Qué cosas te sacaría en cara que no están bien dentro de ese templo? ¿Qué cosas hay dentro de tu vida que están profanando ese templo que ha sido hecho para adorar a Dios y está dedicado para el pecado? Vamos a orar. Padre, le alabamos y le damos gracias. Señor, no podemos desconocer, Señor, que así como el pueblo, Padre Celestial, olvidó la razón del porqué del templo, cuál era su propósito exclusivo, se olvidaron y lo profanaron. Tú tuviste que llegar ese día y corregirlos y recordarles cuál era la razón del templo, que era para orar a ti, para orar a ti y para honrarte a ti. Señor, de la misma manera te alabamos porque tú prometiste un día habitar en el corazón del hombre. Y por gracia un día tú entraste en nuestra vida, nos llamaste a salvación e hiciste de nosotros tu casa, hiciste de nosotros tu templo, lo limpiaste con la sangre bendita del Salvador, nos purificaste, quitaste nuestros harapos sucios del pecado y nos vestiste con vestiduras limpias, finas, blancas, resplandecientes de salvación. Y allí en ese lugar limpio y puro ese día, tú hiciste tu morada y viniste a vivir. Y nuestra vida cambió. Nuestra vida cambió. Hay nuevos motivos, nuevos anhelos, deseos distintos a los de antes. Buscamos amarte, buscamos tu palabra, odiamos el pecado y comenzamos a vivir esa vida. Pero Señor, el tiempo pasado y nos hemos olvidado, Señor, que somos solo para ti. Y hemos profanado. Y quizás aún hay cosas en nuestra vida que estamos permitiendo que están profanando. Y entristecemos al Espíritu y apagamos el Espíritu.
por permitir cosas en nuestra vida que no debemos permitir. Señor, perdónanos. Y yo lo desafío a usted que examine su corazón. Como el salmista dijo, examíname, oh Jehová, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Señor, te ruego que sigas manifestando tu misericordia como lo hiciste aquel día con el pueblo, con aquellos que aún no te conocen. Llámalos a la salvación. Y por aquellos que son tus hijos, Señor. Señor, sigue trabajando en nuestro corazón para que seamos los templos limpios y puros que honran y glorifican tu santo nombre. Y que este mismo lugar, Señor, donde nos reunimos, Señor, que podamos conservarlo siempre, Señor, con la reverencia que se merece. Este lugar, Señor, donde hemos consagrado para buscar tu nombre, buscar tu rostro, adorarte a ti y sobre todas las cosas escuchar lo que tú quieres hablar a tu pueblo, Señor. Gracias por tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.